Gracias, Señor. Inexplicable, Señor, tu gran amor. Inexplicable, Señor. Oh, amado nuestro. Gracias. Gracias, Jesús. Amado Jesús. No merecemos tu amor. Inexplicable sacrificio. Gracias te damos, Señor. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones de lo alto para todos. Sean muy bienvenidos. Comunidad de gracia, familia de Dios. Queremos saber si hay personas que nos visitan por primera vez. Por favor, puedan levantar su mano. Le damos gracias a Dios por este día. Queremos darle la bienvenida a todos, pero también la bienvenida a nuestros amigos que se conectan por las redes. Sean bienvenidos y gracias por conectarse. Hoy, un domingo más para adorar al Señor. ¿Cuántos están preparados para escuchar su mensaje? ¿Cuántos están listos en este día? Entonces dígale a su vecino, no me distraigas porque el Señor me va a hablar. Hoy el mundo celebra la resurrección de Cristo, pero nosotros, la iglesia del Señor, celebramos todos los días porque Él resucitó. Él es la resurrección y la vida. ¿Cuántos lo creen? Quiero pedirle que desde allí, desde asiento, usted pueda acompañarme a orar para entregarle este tiempo al que todo lo merece, al que es digno de toda gloria, a nuestro amado y dulce Espíritu Santo. Oramos. Padre, en tu nombre, Jesucristo, hoy te damos la gloria y la honra en esta mañana. Un domingo más para estar delante de tu presencia. Venimos para agradecerte, pero también para glorificarte y adorarte. Queremos, Espíritu Santo, que tu poder sea derramado en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea revelada en este día. Que sea el querer como el hacer según tu divina y perfecta voluntad. Me entrego como un vaso de barro para que sea la extraordinaria grandeza de tu poder y no la mía. Lo pedimos y la iglesia dice amén. Tomen asiento, por favor. ¿Cuántos estamos gozosos en esta mañana? ¿Cuántos estamos gozosos de que Jesús dio su vida por nosotros? Esta prédica tiene por títulos escogidos para estos tiempos. Escogidos para estos tiempos. ¿Cuántas personas en este lugar se sienten escogidas? Si usted todavía no se siente escogido, le pido al Espíritu Santo que le haga comprender que usted es un escogido. Nos damos cuenta que los días, que los meses, que los años pasan muy rápido. Hace poco nos estábamos dando el abrazo del fin de año y ya hoy es 5 de abril. Diga conmigo, tiempos acelerados. ¿Y por qué el título de este mensaje? Porque el libro de Mateo refiere que en los últimos tiempos los días serían acortados por causa de los escogidos. ¿Saben qué? La Biblia describe historias reales porque la palabra de Dios es la verdad. Y esta historia me encanta porque tiene hechos extraordinarios y se describe como ciertísima.
Quiero pedirle que por favor a Multimedia nos acompañe rápidamente al libro de Lucas, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Me detengo aquí para continuar. En ese tiempo gobernaba Herodes, a quien llamaban el Grande, un rey cruel, sanguinario, un tirano, un vasallo de Roma. Este hombre era un hombre inseguro, un rey inseguro, que hacía cosas terribles para la época. Este hombre llegó a asesinar a sus esposas y a sus hijos. ¿Por qué? Porque asesinaba a todo aquello que viera en peligro su poder. Fue el mismo que mandó a matar a los niños menores de 2 años, cuando los reyes del Oriente, guiados por la estrella, estaban anunciando que había nacido el rey de los judíos, Jesús. ¿Cuántos conocen esa historia? Debo acotar que para ese tiempo habían 400 años de silencio. 400 años de silencio donde Dios dejó de hablar. Dios no hablaba y tampoco usaba a los profetas. No había voz de Dios en 400 años. Desde el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta el primer libro de Mateo, existen unas hojas en blanco. En su Biblia deben tener unas hojas en blanco. Esas hojas representan el silencio de Dios. Se dice que para ese momento había un silencio prolongado de Dios. Ahora les pregunto, ¿cuántos han experimentado un silencio de Dios? Yo he experimentado muchas veces un silencio de Dios, pero déjenme decirle que cuando he tenido silencio de Dios me he cuestionado. Empiezo a preguntar, Señor, ¿en qué pequé? Señor, ¿te fallé? Señor, no te escucho. Porque a nosotros nos encanta que el Señor inmediatamente nos responda y no haga silencio. ¿Saben que el silencio de Dios habla más que 1000 palabras? ¿Saben que los silencios de Dios vienen para procesarnos y para prepararnos para un tiempo de cumplimiento? Cuando Dios irrumpe de una manera impresionante, eso se llama un tiempo acelerado. Diga conmigo tiempo acelerado. Dice la palabra que había para ese momento un justo llamado Zacarías. Zacarías, el sacerdote Zacarías. La palabra refiere que este hombre Zacarías era de la clase de Abías. La clase de Abías pertenecía al linaje de la tribu de Leví. Este hombre venía del linaje arónico. Pero no solo él, sino que su esposa Elizabeth también venía del linaje arónico. Qué hermosas palabras cuando el Señor dice que ambos, no dice uno, no dice la esposa, el esposo, el matrimonio, ambos eran justos delante de Dios. Y no solamente que eran justos, eran irrepresibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Saben lo que significa? No está diciendo que no pecaban, está diciendo la palabra que eran obedientes, que eran fieles, que eran servidores del Señor, que le agradaba al Señor este matrimonio. Pero la Biblia refiere que había un pero, ¿verdad que sí? Leímos un pero. Y qué buena broma con los peros. No tenían hijos. Para la época los hebreos, el pueblo de los judíos, el no tener un hijo era una consecuencia terrible. Los hijos eran productos de la bendición de Dios. Y al no tenerlos era todo lo contrario. Y todo lo contrario es maldición. Quiere decir que esta pareja le servía a Dios, eran justos,
eran obedientes, pero no tenían hijos. También la palabra nos refiere que eran de edad avanzada. ¿Qué es lo que nosotros hoy miramos como una edad avanzada actualmente? Los llamamos la tercera edad, ¿verdad que sí? Los viejitos de la tercera edad. ¿Saben qué? Había un imposible, ya por su edad no podían procrear. Vayamos rápidamente al mismo capítulo, versículo 8 al 13. 8 al 13. Amén. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, capítulo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. 10, por favor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pies a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. La palabra nos dice que Zacarías en ese momento le tocó por suerte según su clase. Déjenme decirle que eran aproximadamente entre 20,000 a 40,000 sacerdotes los que servían en la tribu de Leví. Eran muchísimos y estaban separados por clase. Cada clase tenía como responsabilidad un servicio. Zacarías pertenecía a la clase de Abía. ¿Saben qué? La palabra refiere que fue elegido por suerte. Pero cuando nos ponemos a pensar en esto, Dios mío, Zacarías le tocó la suerte entrar. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que todo el pueblo estaba afuera orando. La palabra dice que todo el pueblo, la multitud estaba afuera orando cuando Zacarías le tocó entrar al altar del incienso. ¿Sabe que el pueblo no estaban perdiendo tiempo? No estaban hablando del clima, no estaban hablando de las situaciones. El pueblo estaba orando. Y no eran los niños, no eran los jóvenes, no eran pocos. Eran toda la multitud. Todos estaban orando. En el momento que Zacarías entró a hacer el altar del incienso. ¿Y qué significa el incienso? El incienso representa las oraciones. Dice Apocalipsis que es las oraciones de los santos. Amén. Dios anuncia con señales y prodigios: se terminó mi silencio. El Señor envía a su ángel para hacer un anuncio profético después de 400 años de silencio. Y el cielo irrumpe con un anuncio que dice: embarazo. Diga conmigo: tiempo de alumbramiento, tiempo acelerado. Zacarías tuvo temor, por supuesto. Después de 400 años no habían señales sobrenaturales para ellos. Ellos no estaban acostumbrados a escuchar al Señor, ni tampoco a ver señales sobrenaturales. Zacarías recibe las instrucciones del ángel, pero el ángel rápidamente lo calma y le dice: tranquilo, Zacarías, no temas. Lo tranquiliza y le dice: tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si nos trasladamos a ese momento y nos ponemos en Zacarías, ¿qué le estaría diciendo el ángel a usted? ¿Qué oración estaría haciendo usted en ese momento por años? Porque debo decirle que Zacarías no esperó después de ser viejo para entrar a ese altar, a hacer el incienso para orar por su hijo. Para la época, ellos se casaban muy jóvenes. Por cultura, ellos se casaban entre 14, 15 y 16 años. Ellos estaban de edad avanzada. Significa que ellos tenían años orando. Señor, dame un hijo. Señor, concédeme un hijo. Señor, bendícenos con un hijo. Danos una prole. ¿Saben qué?
Ellos no sabían que eran los escogidos para un tiempo. Ellos no tenían el entendimiento de que Dios sí le iba a dar un hijo, pero al tiempo de Dios y a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Habían 400 años prolongados de silencio. La palabra refiere que ese ángel Gabriel fue el mismo que Dios le envió al profeta Daniel para explicarle las visiones proféticas sobre el futuro. Este ángel es el que anuncia las buenas noticias de parte de Dios. Vamos ahora al capítulo 14, Lucas 14, y vamos a continuar hasta el 20. Lucas 1, versículo 14 al 20, por favor. Y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oh Señor, cuán grandes son tus obras. Continuamos con el siguiente, 18. Dijo Zacarías el ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es edad avanzada. 19, por favor. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Saben qué? El ángel Gabriel le anuncia el nacimiento de su hijo al profeta Zacarías y le dice: trae gozo, alegría, y muchos se regocijarán con su nacimiento. Qué palabra tan poderosa. ¿Saben qué? Escogidos para un tiempo. Él le dice: será grande delante de Dios y lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Zacarías no creyó la palabra, Zacarías dudó. Wow. Después de esperar tanto tiempo orando, tanto tiempo esperando una respuesta, y dudó, no lo creyó. Pero ¿saben que eso le tuvo como consecuencias? La incredulidad tiene consecuencias, porque la incredulidad es un pecado. Zacarías en ese momento se olvidó de su fe. Él era un sacerdote. Dice la palabra que era justo. Él oraba, ayunaba, él hacía vigilia, él intercedía. Zacarías conocía muy bien la fe, pero en ese momento Zacarías tuvo incredulidad. Este mensaje es porque hay muchas personas que están orando de años, muchas personas que son fieles, que sirven al Señor, que oran, pero que todavía no ha llegado el tiempo de cumplimiento para esas oraciones. Déjenme decirle que cuando estaba preparando el mensaje le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué dejaste mudo a Zacarías? ¿Por qué lo hiciste? ¿Saben la revelación que percibí? Que los planes de Dios se cumplen. Cuando Dios determina y tiene una palabra profética, su palabra tiene cumplimiento. ¿Sabe lo que dice el Señor en su palabra? Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza, dice la palabra en Jeremías 29:11. Déjeme decirle que el anuncio profético no viene para satisfacer nuestras necesidades. El anuncio profético viene para establecer lo que Dios ha determinado. Posiblemente el sacerdote Zacarías podía echar abajo los planes proféticos del Señor, y el Señor decidió enmudecerlo. ¿Saben que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la? Así es, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero déjeme decirle que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos lo creen? No se me distraigan, familia de la fe.
Y pongan atención a esto. El nombre de Zacarías en hebreo, miren lo que significa. El nombre de Zacarías en hebreo significa Dios se ha acordado. El nombre de Elizabeth, ¿saben lo que significa? Dios es mi pacto, Dios es mi juramento. ¿Saben lo que significa el nombre de Juan? El nombre de Juan en hebreo significa Dios ha mostrado su gracia. ¿Saben que ellos cuando tienen un hijo, ellos no escogen un nombre al azar? Ellos no escogen la combinación de mamá con papá o el abuelo. Ellos no escogen eso. ¿Saben qué hacen ellos? Ellos cada vez que tienen un hijo, ellos planifican el nombre, porque el nombre de un hijo trae la identidad de ese hijo. El hijo viene con una palabra profética dada por el nombre. Y ellos tenían nombre delante del Señor. Escuche bien si combinamos los tres nombres, escuche bien, iglesia, lo que el Señor nos dice hoy. Me he acordado y cumplo mi juramento para mostrarles mi gracia. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos se regocijan de lo que el Señor habla y dice? ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos se regocijan? ¿Sabe lo que dice la palabra? Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Dios, cuando va a actuar, escoge cosas imposibles, porque a Él le gusta provocar las cosas difíciles para manifestar su gloria y su poder. Voy a volver a repetir para que usted lo grabe en su corazón. Dios le gusta las cosas imposibles, porque le agradan las cosas imposibles para manifestar su gloria y su poder. Yo no sé por qué están ustedes orando. Yo no conozco nada de lo que ustedes están orando, pero esta palabra que el Señor ha traído para nosotros hoy dice: yo conozco a los justos que están delante de mí cada día. Yo conozco a los justos que se levantan orando, intercediendo cada día. Cuando estás en el baño, cuando estás en tu cuarto, cuando estás en la almohada, yo escucho tu oración. Yo no olvido oración, dice el Señor. ¿Saben? Hay muchos justos, pero también hay personas que tienen silencio de Dios. Déjeme decirle, familia, que es necesario creer con fe, aún por aquello que todavía no has recibido. Para el que cree, todo le es posible. Dios se acordó del sacerdote Zacarías. Dios se acordó de su esposa Elizabeth y no les dio cualquier hijo. No fue cualquier hijo que ellos recibieron. Ustedes saben muy bien quién fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo. Juan el Bautista es el que vino a preparar el camino del que venía detrás de él. El Señor trae un rompimiento con un anuncio profético, pero antes trae a alguien que le va a abrir el camino a su hijo. Y ese fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta de la ley que le daba entrada al profeta de los profetas, al espíritu de la profecía, a Jesucristo. ¿Cuánto alaban su nombre? Dios se acuerda de ti, de ti, de ti, de ti y de ti. Dios se acuerda. Dios se acordó de Elizabeth y se acordó del sacerdote Zacarías. Dios se acuerda de nosotros. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Estoy despertando a mi iglesia. Estoy despertando a mi iglesia. Unos capítulos más adelante, porque voy a adelantarme por si acaso el tiempo no me da. Cuando Elizabeth ya estaba embarazada, ella se encerró por 5 meses. Y el ángel llegó después de 6 meses del cumplimiento y llegó una joven doncella llamada María. En otra traducción dice Miriam. Cuando el ángel se presentó a María, le dijo las mismas palabras a Zacarías. Le dijo: no temas. Y le dijo: salve entre todas las mujeres. Y ella se asustó mucho. Pero María, después que fue injertada con la semilla del Espíritu Santo, la semilla espermática, María fue llevada a donde estaba Elizabeth, escondida. Estaba encerrada. Y sabe que apenas esa mujer del linaje arónico
vio que María llegó, lo que ella tenía dentro, que tenía Juan, saltó en su vientre. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Saben? El Espíritu Santo está despertando a su iglesia. Y el Espíritu Santo nos dice, se termina la esterilidad, iglesia. Se termina el silencio, se termina la afrenta, se termina la espera. Dios está anunciando un tiempo acelerado. ¿Saben? Que cuando Dios va a obrar, cuando la mano de Dios está obrando, Él manifiesta la naturaleza. ¿Cuántos saben esto? Dios manifiesta y hace señales con la naturaleza. ¿Saben que hace poco, en enero, empezando el año, salió por las redes una pesca milagrosa en el sector de Choroní, estado Aragua? Una pesca impresionante. Los pescadores estaban abismados porque no habían visto una pesca de multitudes. Las redes se rompían, los peñeros no se daban abasto. ¿Saben que hace poco, el mes pasado, en marzo, ocurrió lo mismo en la isla de Margarita con las sardinas? Las sardinas saltaban como manadas y ellos no entendían de dónde salía tanta sardina. Salían los barcos y los peñeros para distribuir sardinas a toda Venezuela. Déjeme decirle que también está ocurriendo en la tierra. Sí, en la tierra. En la tierra. En la tierra, en las profundidades de las zonas petroleras, se muestra una fase de recuperación muy activa de petróleo. Más de 1.500.000 barriles diarios están emergiendo de nuestra tierra de Venezuela. Eso está subiendo como una fuente que fluye hacia arriba. Y las mismas empresas petroleras están consternadas con lo que está pasando en Venezuela. ¿Saben que hace poco en el Jardín Botánico aquí en Caracas, en la UCB, floreció una flor llamada palma de Ceilán? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Esta flor tiene 50 años de crecimiento y crece una sola vez en su vida. Es majestuosa, extraordinaria. Hubo mucha gente que se dirigieron de todas partes a tomarse fotos en la palma de Ceilán. También quiero decirle que en el estado Bolívar descubrieron hace poco, hace unas semanas, las reservas de minerales críticos que superan los 339.000 millones de dólares de un mineral llamado casiterita. Este mineral es importante y prescindible para las industrias tecnológicas y la transición energética. Dios está haciendo manifestación en nuestra tierra, porque el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está con dolores de parto. La tierra está con dolores de parto y el Señor está moviendo a Venezuela con su mano. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo está visitando a Elizabeth y a los Zacarías con las semillas espermáticas para que produzcan los propósitos de Dios por lo cual hemos sido creados. ¿Saben que a Elizabeth la llamaban la estéril? ¿Sí? Cuando Elizabeth pasaba por su sector, por su aldea, el pueblo le decía, ahí va la estéril. Era estigmatizada, era etiquetada, pero para la época era una ofensa. Era una ofensa decirle estéril a una mujer. Y saben que en este tiempo no estamos muy distantes a esos tiempos. ¿Saben por qué? Porque nosotros muchas veces hablamos mal de nuestros hermanos. Nosotros criticamos, señalamos. Cuando vemos a alguien que está pasando por algo, lo señalamos y decimos, ¿quién sabe lo que está haciendo? ¿Saben que no todo es maldición? No todo es maldición. No todo es juicio. Hay una iglesia que está levantada orando y que no ha dejado de orar por Venezuela. Sí, muchos salieron, pero aquí quedó un remanente que Dios dejó, que no han dejado de doblar las rodillas orando al Señor por esta nación. Y por amor a esta vieja Venezuela, el Señor va a traer una nueva Venezuela y necesita vientres fértiles que estén dispuestos a decirle, Señor, yo quiero ser un vientre fértil para Venezuela. Yo no me quiero cansar de orar, porque así como tú le trajiste, Señor, a Elizabeth, y como tú le trajiste al profeta Zacarías,
tú también lo harás con nosotros en Venezuela. Venezuela está destinada para ser una nación coronada con justicia. Venezuela está llamada para ser una punta de lanza. Y el mundo está diciendo, algo está pasando en esta nación. Algo está ocurriendo en Venezuela. Hace poco, cuando los deportistas ganaron la Copa de Béisbol, el mundo entero dijo, algo está pasando en esa tierra. Sí, sí, es producto de lo que tú has hecho, de tus oraciones. Se acortó el tiempo, pero le queremos dar las gracias a Dios porque Él hace como quiere. Escuche, iglesia. Al principio pregunté que se había escogido. Hoy les vuelvo a preguntar. ¿Hay escogidos en esta sala? ¿Hay escogidos en esta sala? Pues déjeme profetizarle que ustedes son escogidos. Ustedes no están aquí por distracción, ni porque a Dios se le ocurrió que se sentara hoy en la iglesia. Ustedes son escogidos para este tiempo de cumplimiento. Así que, iglesia, afirme su fe. No se preocupen por lo demás. Zacarías no sabía, Elizabeth no sabía, pero le dieron el mejor regalo, un hijo que marcó la historia y hoy hablamos de él. Le damos la gracia al Señor. Vamos a orar y a ministrar. Señor, hoy queremos darte gracias. Hoy no queremos ser, Señor, con rituales y costumbres como lo hacían en la época. Porque tú, Jesús, viniste a romper los rituales y las costumbres. Y hoy tenemos acceso delante de tu trono de gracia para hallar el oportuno socorro. No sé, Señor, cuántas oraciones tienen los escogidos acá. Pero tus oraciones, Señor, están en copa de oro como incienso agradable a tu presencia. Quiero pedirte, Padre, que tú escuches hoy cada oración. Y que tú traigas a cumplimiento, mi Dios amado, lo que por años ellos han estado esperando. Pero también te traigo a Venezuela, para que nazca esta nueva Venezuela. Porque lo que tú has dicho se cumple, Señor. Y toda la iglesia te da la gloria y las gracias a Jesús, el autor y el consumador de la fe. En el nombre de Jesucristo, nuestro único Señor. Aleluya, amén. Si hay alguien en este lugar, quiero pedirle que nos acompañen a despedir a nuestros amigos de las redes. Gracias por estar conectados. Gracias por compartir este mensaje con sus amigos. Compartan este link y que sea el Señor bendiciendo sus vidas y cumpliéndose sus propósitos también en ustedes. Gracias, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te doy en esta mañana.